Vuelve quien te rompió y no lo hace con orgullo ni con soberbia, lo hace con la voz temblando y con una verdad que llevaba tiempo masticando, en silencio, mientras esta semana se te abren movimientos claros en trabajo y dinero, que no son casualidad. Hay una mejora que se insinúa en conversaciones formales, en un mensaje que parecía rutinario y que ahora adquiere peso, en un gesto de alguien que por fin reconoce tu valor, sin rodeos ni medias tintas. Y mientras esa estabilidad material empieza a recolocarse, la herida que creías cerrada recibe un eco inesperado, porque la persona que se marchó sin asumir consecuencias está preparando palabras que no son cómodas. Si notas que el pasado tiembla porque sabe que ya no dependes de nadie, deja en comentarios: ahora suplicas mi perdón, pulsa me gusta y sigue escuchando con atención, porque lo que se mueve en este instante supera cualquier expectativa. No es una fantasía ni un deseo antiguo que vuelve por nostalgia, es algo que encaja con esa inquietud que llevas días sintiendo cuando revisas cuentas, cuando organizas papeles, cuando decides no gastar energía en quien no la merece. Hay un ajuste en tu base, en tu forma de sostener tu tiempo y tu esfuerzo, y eso cambia el tablero completo sin que nadie más lo vea todavía. Esta semana el clima que te envuelve empuja a tomar decisiones prácticas, a no regalar más horas extras sin reconocimiento, a exigir claridad donde antes aceptabas ambigüedad. Y en medio de ese orden que empieza a imponerse, alguien comprende claramente que ya no ocupas el mismo lugar que ocupabas antes en su vida cotidiana. Conozco esa sensación de mirar el teléfono sin esperar nada, y aún así, notar que algo está a punto de romper la calma, como cuando antes de una tormenta el aire pesa distinto y no sabes explicarlo. Has seguido adelante, has cumplido con lo que toca, has hecho lo que había que hacer incluso en días donde costaba levantarse con entusiasmo, y has aprendido a no hablar de más, a no justificarte, a no insistir donde ya habías insistido demasiado. Pero lo que todavía no sabes, y necesito que escuches con atención, es que ese regreso no se produce porque sí, se produce porque tu posición ha cambiado y eso altera su percepción. La carta de bosque antiguo se hace notar con una gravedad que no admite distracciones, y cuando esta carta habla de raíces, habla de aquello que parecía enterrado pero nunca muerto. No trae romanticismo fácil ni promesas huecas, trae memoria, trae responsabilidad, trae la consecuencia de decisiones que en su momento se tomaron, desde el miedo o el orgullo. Esta carta no me deja suavizar nada, porque muestra que la ruptura no fue ligera ni superficial. Hubo palabras que pesaron durante noches largas y silencios que dolieron más que cualquier discusión. Y aún así, bajo esa dureza aparente, existe un reconocimiento claro y sincero de que la historia no terminó como debía haber concluido realmente, dejando heridas abiertas que aún duelen profundamente. En lo material, algo empieza a desbloquearse casi al mismo tiempo que esa persona reconsidera su postura, y no es coincidencia que ambas cosas sucedan juntas, porque has estado reorganizando prioridades, tal vez aceptando tareas que no eran tuyas, tal vez sosteniendo responsabilidades familiares o laborales que nadie más quiso asumir. Ahora el entorno responde, alguien observa tu constancia, alguien decide confiar en tu criterio, alguien propone una mejora concreta que impacta en tu seguridad, y cuando tu valor se reafirma en lo práctico, también se redefine tu valor en lo emocional, y esa es la pieza que cambia el equilibrio. No estás en el mismo punto que cuando esa historia se rompió, ya no reaccionas igual ante un mensaje tardío, ni ante una explicación que llega meses después. Has vivido momentos muy humanos, como abrir una conversación antigua y cerrarla sin responder, como escuchar una canción que antes dolía y ahora simplemente pasa, aunque has tenido días en los que parecía que todo estaba superado, y otros en los que un recuerdo sencillo removía más de lo esperado. Si estás preparado para que quien te falló, vuelva con la humildad aprendida a golpes, deja en comentarios, vuelve distinto o no vuelvas, suscríbete y quédate muy cerca, porque lo siguiente que escuchas redefine tu destino sentimental. Hay algo que todavía no se ha dicho, algo que explica por qué esa persona se atreve ahora a volver, cuando antes eligió el silencio, y no es solo arrepentimiento. Durante este tiempo ha visto cambios en tu vida, ha escuchado comentarios, ha percibido que ya no dependes de su validación, y ha notado que avanzas, que construyes, que no te quedas esperando a que alguien decida por ti. Y cuando alguien comprende que puede perder definitivamente lo que daba por seguro, es cuando se enfrenta a su propio miedo más profundo e intenso, que lo paraliza y lo desafía a seguir adelante. La carta de llama invernal aparece con una intensidad que me obliga a detenerme,
porque no habla de un amor ligero ni de un capricho pasajero, habla de orgullo herido y de deseo de reparación. Esta carta señala que esa persona no regresa para jugar, regresa porque entiende que cruzó una línea que no debió cruzar. Sin embargo, también advierte que el perdón no puede darse por inercia, necesita una base nueva, necesita límites claros, necesita que no olvides lo que aprendiste. Y aquí es donde tu semana toma un giro decisivo, porque la estabilidad que estás construyendo no debe tambalearse, ni ceder ante la nostalgia que sientes, sino fortalecerse con cada paso que das. En el trabajo o en proyectos personales, se presenta una oportunidad que exige firmeza. Puede ser una conversación donde debes posicionarte sin titubeos, o una propuesta que requiere negociar condiciones. Has aprendido a no decir sí por miedo a perder, y ese aprendizaje se refleja en cómo te miran ahora quienes antes te subestimaban, porque cuando actúas desde esa seguridad, el mensaje que envías es claro: no estás disponible para lo que no te respeta. No es casual que todo esto ocurra en el mismo tramo de días, cuando el ambiente empuja a revisar acuerdos y a cerrar asuntos pendientes importantes, que requieren atención y resolución inmediata y consciente. Hay una energía de ajuste que toca tanto tus finanzas como tus vínculos, y aunque pueda parecer intenso, en realidad te está colocando en una posición más fuerte. Lo que viene no es una sorpresa agradable sin más, es una prueba clara de cuánto has crecido desde aquella ruptura que tanto te afectó, y cómo has aprendido a levantarte con valentía renovada. Y lo que esa persona va a decir, cuando finalmente hable claro, va a exigir que recuerdes exactamente quién eres ahora y que estás dispuesto a aceptar. Libra, no estás imaginando nada, hay movimientos reales produciéndose mientras mantienes la calma por fuera, porque la historia que parecía cerrada ha empezado a agrietarse desde dentro, y no por impulso romántico, sino por conciencia tardía. Esta etapa no trata solo de que alguien vuelva, trata de cómo te encuentra ahora, con una estructura más firme, con prioridades distintas y con una serenidad que antes no estaba tan consolidada. En paralelo, se activa un cambio mental poderoso, revisas decisiones antiguas, replanteas metas profesionales y ajustas planes que habías diseñado, desde la carencia y no desde la abundancia. Alguien que dudó en su momento empieza a ver con claridad lo que perdió, pero también percibe que ya no tiene acceso directo a tu mundo como antes, y esa distancia le obliga a cuestionarse de verdad. Has aprendido a no reaccionar en caliente, a no enviar mensajes largos de madrugada, a no explicar lo que ya explicaste demasiadas veces, y esa contención ha sido estratégica sin que lo planearas, porque ahora cada palabra que digas tendrá peso y cada silencio tendrá aún más. No todo el mundo sabe manejar la consecuencia de sus actos, y esa persona está enfrentando la suya con valentía y responsabilidad personal profunda, demostrando un compromiso serio con su propio proceso de cambio. Hay algo magnético en ese momento en que alguien que te rompió, reaparece con los ojos bajos. Quiero saber si también notas ese temblor extraño entre rabia y curiosidad. Cuéntame cómo reaccionas cuando vuelve alguien que te hizo daño. ¿Le escuchas o cierras la puerta? La carta de runa velada me atraviesa con una mezcla de firmeza y advertencia, porque habla de verdades que se ocultaron para evitar conflictos, de medias explicaciones que dejaron huecos difíciles de llenar. Esta carta no acusa, pero tampoco excusa, muestra que hubo miedo a asumir responsabilidad, y que ese miedo generó decisiones que te afectaron directamente, dejando una marca difícil de olvidar en tu camino. Ahora esa misma energía obliga a sacar a la luz lo que se evitó en su momento, y lo hará de forma directa, sin adornos ni evasivas, porque cuando esta carta se presenta, indica que la conversación pendiente no puede retrasarse más. En el plano práctico, sigues reorganizando tu terreno, quizá renegociando condiciones laborales o replanteando una colaboración que ya no te satisface como antes, mientras has empezado a valorar tu tiempo de manera distinta, dejando de aceptar tareas que no te corresponden o compromisos que drenan tu energía. Esa revisión no es pequeña, está modificando la percepción que los demás tienen sobre tu disponibilidad y tu nivel de tolerancia, porque cuando cambias la forma en que gestionas lo material, también cambias la forma en que permites que te traten emocionalmente. Hay una figura alrededor que observa sin intervenir demasiado, puede ser alguien del entorno laboral o familiar, que nota el giro que estás dando y respeta tu silencio. No siempre quien calla lo hace por indiferencia, a veces lo hace porque entiende que estás atravesando un proceso que necesita espacio, y esta presencia no interfiere, pero sirve como espejo, recordándote que no estás exagerando ni dramatizando lo vivido.
A veces basta con una mirada cómplice o un comentario breve, para sentir que alguien comprende sin necesidad de explicaciones largas ni palabras innecesarias, creando un vínculo silencioso pero muy poderoso entre ambos. Mientras tanto, quien te rompió atraviesa un proceso interno que no es tan romántico como podría parecer, está revisando errores. Sí, pero también está evaluando que puede perder definitivamente si no actúa. Ha visto que tu vida no se detuvo, que continúas avanzando, que tomas decisiones prácticas sin consultar su opinión, y ese contraste le confronta con su propia inacción, con el momento exacto en que eligió el orgullo en lugar de la honestidad. La carta de Puente Brumoso se abre paso con una energía que mezcla posibilidad y riesgo, porque simboliza el cruce entre pasado y presente, pero advierte que no todo puente garantiza estabilidad. Esta carta habla de una oportunidad real de diálogo, de un intento sincero de reconstrucción, pero exige claridad absoluta en las condiciones, porque no basta con decir lo siento, hace falta comprender el impacto de lo ocurrido y demostrar cambios concretos. Cuando esta carta se manifiesta, señala que el punto de inflexión depende de tu capacidad para no retroceder en lo aprendido y mantener tu crecimiento, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles o confusas a tu alrededor. A veces uno ensaya discursos en la cabeza, imaginando que la otra persona pide perdón. Dime si alguna vez te has sorprendido practicando lo que dirías. Cuando regrese quien se fue sin explicaciones, ¿te mantienes firme o cedes antes de tiempo? En el ámbito mental, atraviesas días donde la lucidez aumenta, donde recuerdas escenas antiguas y por primera vez las analizas, sin justificar comportamientos que antes defendías, y ese cambio interno es profundo, porque deja de romantizar lo que te dolió y empieza a verlo con perspectiva. Tal vez recuerdas conversaciones en las que cediste más de lo necesario, o momentos en los que pediste algo básico y no fue escuchado, pero esa memoria no llega para castigarte, llega para fortalecerte antes de que la conversación pendiente ocurra. Se aproxima un intercambio de palabras que no será superficial, no se quedará en lo evidente ni en lo cómodo, y eso puede removerte más de lo que crees. No porque desees volver atrás, sino porque escuchar reconocimiento donde antes hubo negación tiene un efecto poderoso, aunque la cuestión no es si esa persona sufre ahora, la cuestión es si comprende realmente el alcance de sus actos. Y aquí es donde tu firmeza se vuelve decisiva, porque ya no negocias desde la necesidad, sino que negocias desde la conciencia y la claridad interior, con una seguridad que antes no habías alcanzado plenamente. En lo profesional o económico, hay una mejora que empieza a consolidarse. Puede manifestarse como un acuerdo más justo, o como una responsabilidad nueva que eleva tu posición. Has demostrado constancia cuando otros abandonaban, y ese esfuerzo empieza a traducirse en estabilidad real, y esta base más sólida te permite mirar cualquier propuesta sentimental con más distancia, sin miedo a quedarte solo ni a perder apoyo. Cuando la seguridad material crece, la dependencia emocional disminuye, y esa es una ventaja que no debes olvidar en ningún momento de tu vida, porque te permite tomar decisiones con mayor libertad y equilibrio. Todavía falta una pieza clave por revelarse, algo que explica por qué el regreso no se produjo antes, y por qué ocurre justo ahora que estás más fuerte. Hay un factor externo que influyó en su silencio, una presión o circunstancia que no conocías del todo, y que cambiará tu percepción cuando salga a la luz. No es una excusa, es un contexto que aporta matices y que podría modificar la intensidad de tu respuesta, pero lo que escuches no te dejará indiferente, y marcará el tono definitivo de lo que decidas construir o cerrar. Libra, la verdad que estaba contenida por fin se coloca sobre la mesa, con un peso que no admite evasivas, porque quien te rompió no solo vuelve sabiendo que esta vez no tiene margen para mentiras cómodas ni medias explicaciones. Lo que parecía una simple disculpa trae detrás un reconocimiento profundo, una admisión concreta de errores que antes negaba, y eso cambia completamente el escenario en el que ahora decides moverte. No estás ante una escena improvisada, estás ante una rendición emocional que no se produce desde el capricho, sino desde el miedo real a perderte definitivamente, y la necesidad de proteger tu esencia más profunda. La conversación llega en un momento en que ya no necesitas que nadie te elija, para sentirte válido, y esa diferencia se nota en tu postura, en tu tono, en la forma en que sostienes la mirada sin justificar lo que viviste. Durante este tiempo has aprendido a estar en silencio sin sentir abandono, a organizar tus días sin esperar mensajes que no llegaban, a disfrutar de pequeños logros sin compartirlos con quien no estuvo.
Esa autosuficiencia emocional es la que ahora marca el ritmo, porque quien vuelve percibe que no tiene el control que creía tener, y ahí reside el giro verdadero de esta historia. Cambio completamente de ritmo un segundo. Me apetece saber algo cotidiano de ti. Cuando suena el despertador en un día importante, ¿eres de levantarte a la primera o de posponer 5 minutos más, mientras negocias contigo mismo? La carta de corona de roble irrumpe con una fuerza ancestral, que me obliga a hablar claro, porque representa dignidad, autoridad interior y límites que no se negocian por nostalgia. Esta carta no suaviza, eleva, recuerda que tu valor no depende del arrepentimiento ajeno, ni de promesas que todavía deben demostrarse con hechos claros, sino de la fuerza que llevas dentro y que nadie puede quitarte. Cuando se manifiesta así, indica que el poder de decisión está completamente en tus manos, que no hay presión externa que pueda obligarte a aceptar menos de lo que mereces. Es una carta que bendice segundas oportunidades solo cuando existe madurez real, no cuando hay miedo a la soledad o inseguridad emocional profunda, porque solo así se puede construir algo sólido y verdadero desde el inicio. Ahora comprendes por qué el regreso no se produjo antes. Había una interferencia externa que condicionaba sus decisiones, una influencia que alimentaba dudas y reforzaba su orgullo. Puede tratarse de una opinión constante, de un entorno que no veía con buenos ojos vuestra unión, o incluso de una inseguridad personal que se disfrazaba de autosuficiencia. Ese factor no justifica el daño, pero explica la demora y el silencio prolongado que tanto te desconcertó, y cuando esa pieza encaja, muchas escenas del pasado adquieren un sentido que antes no tenían. El riesgo sigue presente, porque aceptar un perdón no significa olvidar lo vivido, y aquí se activa la prueba más importante, la coherencia entre palabras y acciones. No basta con escuchar arrepentimiento, necesitas observar cambios concretos, decisiones que respalden lo que ahora se promete con voz firme, porque has atravesado noches en las que repasabas conversaciones intentando entender qué falló, y ya no estás dispuesto a repetir ese desgaste emocional. En el plano emocional se despierta algo que no habías permitido sentir del todo, una mezcla de nostalgia y prudencia que convive dentro de ti sin anularse. No es debilidad considerar una reconciliación, es humanidad reconocer que todavía existe afecto donde hubo historia compartida. Sin embargo, esa humanidad ahora está acompañada de experiencia, de una mirada más amplia que distingue entre deseo y realidad. La carta de Mar de Plata se despliega con una belleza serena, que habla de emociones profundas, pero también de corrientes ocultas que deben ser reconocidas antes de lanzarse a nadar. Esta carta muestra que el vínculo no fue superficial, que existió conexión auténtica y proyectos imaginados con ilusión sincera, pero al mismo tiempo advierte que las aguas tranquilas pueden agitarse, si no se establece un nuevo equilibrio desde el principio. Cuando esta carta habla, señala que el amor puede renacer, pero solo si se construye desde la verdad desnuda y la sinceridad absoluta entre ambos, sin esconder nada ni dejar espacio para dudas o engaños futuros. Hay una alineación en tu entorno que favorece encuentros sinceros y decisiones maduras, una presión suave que empuja a cerrar ciclos o a reabrirlos con conciencia renovada. No es un golpe de suerte, es el resultado de un proceso interno que te ha preparado para este momento exacto, y si decides dar espacio a esta persona, lo harás desde un lugar distinto, marcando tiempos, estableciendo límites y observando con atención. Hay personas que lo cuentan todo al instante y otras que guardan mucho para sí. Me interesa saber dónde te sitúas tú. ¿Te abres rápido cuando algo te ilusiona o prefieres protegerlo hasta estar seguro? En lo práctico, la estabilidad que empieza a consolidarse te da margen, para no depender de nadie en decisiones importantes, y eso refuerza tu postura en cualquier negociación emocional. Puede que surja una mejora económica concreta, o un reconocimiento que te coloque en una posición más visible, dentro de tu entorno profesional, y esa seguridad influye directamente en tu manera de vincularte, porque ya no buscas que alguien complete lo que has construido. El consejo es claro aunque no lo formule como orden: mantén la coherencia entre lo que has aprendido y lo que permites a partir de ahora, observa sin precipitarte y exige hechos que respalden las palabras. No cierres el corazón por miedo, pero tampoco lo abras sin condiciones, porque el equilibrio entre apertura y firmeza es la clave de esta etapa, así que confía en la madurez que has ganado, en la capacidad de analizar sin autoengañarte, en la fuerza que demostraste cuando decidiste seguir adelante pese al dolor. Si el perdón se produce, será consciente, no impulsivo,
y abrirá una etapa distinta donde la comunicación tendrá que ser honesta desde el principio. Pero si eliges no volver atrás, lo harás sin amargura, sabiendo que mereces una historia donde no tengas que convencer a nadie de tu valor. En ambos casos hay avance real, porque el crecimiento ya está hecho y nadie puede arrebatártelo. Así que recuerda que no eres quien eras cuando te rompieron, ahora sabes exactamente qué lugar ocupas y cuál no estás dispuesto a ocupar nunca más. Desde las tierras frías del norte te digo que el viento cambia, cuando uno decide sostenerse firme, y hoy ese cambio te pertenece por derecho propio, porque has demostrado coraje y determinación para transformar tu destino. Camina con la cabeza alta, decide desde la claridad y honra la experiencia que te ha traído hasta aquí, porque el destino favorece a quien actúa con verdad, y si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y nos vemos en tu próximo horóscopo diario.